Nuestra Constitución establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Dos o más de estos poderes no pueden reunirse en una sola persona o corporación. Tampoco puede depositarse el poder legislativo en un individuo. De esta forma, el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un órgano que recibe el nombre de Congreso de la Unión, dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación, que son electos en su totalidad cada 3 años. Por cada diputado propietario se elige un suplente. La Cámara de Diputados se integra de 500 legisladores, de los cuales 300 son electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales. Los restantes 200 diputados y diputadas son electos mediante el principio de representación proporcional en el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales es la que resulta de dividir la población total del país entre los distritos señalados. Esta distribución de distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hace teniendo en cuenta el último censo general de población. En ningún caso, la representación de una entidad federativa puede ser menor de 2 diputados de mayoría. Para elegir a los 200 diputados, según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, deben constituirse 5 circunscripciones electorales plurinominales en el país, conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre hombres y mujeres cada periodo electivo. La elección de los 200 diputados, de acuerdo con el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se lleva a cabo de la siguiente forma. Para obtener el registro de sus listas regionales, el partido político debe acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Si el partido político alcanza por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales en las circunscripciones plurinominales, tiene derecho a que le sean atribuidos diputados de acuerdo con el principio de representación proporcional. Al cumplir con esta condición, le serán asignados, por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional
que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En esa asignación se seguirá el orden que tengan los candidatos en las listas correspondientes. Pero es importante mencionar que ningún partido político puede contar con más de 300 diputados por ambos principios. Tampoco un partido político puede tener un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Si excede de ellas, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales. Ello en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de ellos. Los requisitos para ser diputado son los siguientes: ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio pleno de sus derechos. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. Originario de la entidad federativa donde se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de aquella. Para poder aparecer en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales, como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprendan la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en la que la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. No encontrarse en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos con 90 días de anticipación a ella. No ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía, ni tampoco secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe de forma definitiva de sus funciones 90 días antes del día de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejero presidente o consejero electoral en los consejos generales, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no pueden ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun y cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobierno de los estados, magistrados y jueces federales y locales, así como presidentes municipales y alcaldes, en el caso de la Ciudad de México,
Tampoco pueden ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes del día de la elección. Tampoco pueden ser diputados aquellas personas que ejerzan un cargo como ministro de algún culto religioso. Tratándose de la Cámara de Senadores, esta se integra por 128 legisladores, de los cuales, en cada estado y en la Ciudad de México, 2 son electos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 será asignado a la primera minoría. Los partidos políticos deben registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. De esta forma, la senaduría de primera minoría le será asignada la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que por sí mismo haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Las 32 senadurías restantes deben ser electas según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo lectivo. La Cámara de Senadores se renueva en su totalidad cada 6 años. Y por cada senador propietario se elige un suplente. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. Los senadores pueden ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Esa postulación solo puede ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Es el Instituto Nacional Electoral la autoridad que debe declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas, otorgando las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hayan obtenido la mayoría de votos, haciendo la asignación de senadores de primera minoría. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional. Cabe mencionar que las determinaciones sobre la declaración de validez, otorgamiento de constancias y asignación de diputados o senadores pueden ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las resoluciones de las salas pueden ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior de ese tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos pueden interponer
únicamente cuando por los agravios señalados se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la sala son definitivos e inatacables. ¿Sabías que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas? A esto se le conoce como fuero constitucional. Los presidentes de cada Cámara deben velar por el respeto al fuero constitucional, así como la inviolabilidad del recinto donde se reúnan para sesionar. Los legisladores federales propietarios, durante el periodo de su encargo, no pueden desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o en las entidades federativas por los cuales se disfrute un sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva. Cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. Lo mismo se observará con los diputados y senadores suplentes cuando se encuentren en el ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. Ninguna Cámara puede abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia en cada una de ellas de más de la mitad del número total de sus miembros. Los presentes de una y de otra deben reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes para que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hacen, se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego entonces a los suplentes. Estos deberán presentarse en un plazo igual y si tampoco lo hacen, se declarará vacante el puesto. Las vacantes de legisladores federales que se presenten al inicio de la legislatura, como aquellas que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán de la siguiente forma. Las vacantes de diputados y senadores del Congreso Federal, por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará elecciones extraordinarias de conformidad con lo que establece la Constitución. Las vacantes de miembros de la Cámara de Diputados, electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siguen el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieran correspondido. Para vacante de miembros de la Cámara de Senadores, electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que sigue en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieran correspondido. Y por último, la vacante de miembros de la Cámara de Senadores, electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.
Si los legisladores federales faltan 10 días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su Cámara con la cual se dé conocimiento a esta, renunciarán a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. Cuando no exista quórum para instalar cualquiera de las cámaras o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, debe convocarse inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su encargo. Incurren en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley establezca aquellos que, siendo electos diputados o senadores, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva a desempeñar el cargo dentro del plazo de 30 días. De la misma forma, aquellos partidos políticos nacionales que, habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar su cargo. Los legisladores federales que no acudan a una sesión sin causa justificada o sin permiso de su Cámara no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. El Congreso tiene 2 periodos de sesiones. El primero inicia el 1 de septiembre de cada año. Pero cuando el presidente de la República inicie su mandato, se reunirá a partir del 1 de agosto y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. En esos 2 periodos de sesiones ordinarias, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten, así como la resolución de todos los asuntos que le correspondan conforme a la Constitución. En cada periodo de sesiones, el Congreso debe ocuparse de manera preferente de los asuntos que señale su ley orgánica. Los periodos de sesiones ordinarias deben durar el tiempo necesario para tratar todos los asuntos que correspondan. El primer periodo no puede prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo, en cuyo caso las sesiones pueden extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Cuando las cámaras no se pongan de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas señaladas, debe resolver el presidente de la República. Cuando se trate de un asunto exclusivo de alguna de las cámaras, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la comisión permanente. Deberán de ocuparse del asunto que la propia comisión someta a su conocimiento, debiéndose expresar así en la convocatoria respectiva. Ninguna cámara puede suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra. Cuando se aperture el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, el presidente de la República debe presentar un informe por escrito donde manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso Federal o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente debe informar acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. Las cámaras pueden realizar el análisis del informe y solicitar al presidente de la República que amplíe la información mediante pregunta por escrito, citando a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes deben de comparecer y rendir informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos deben regular el ejercicio de esta facultad. En el primer año del sexenio respectivo y en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el titular del Ejecutivo Federal debe presentar ante la Cámara de Senadores para su aprobación la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, informando anualmente sobre el estado que guarde. Las resoluciones del Congreso tienen el carácter de ley o decreto y deben comunicarse al presidente de la República, firmadas por los presidentes de ambas cámaras y un secretario de cada una de ellas. Se promulgarán de esta forma. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: la ley determina la forma y procedimiento para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido, para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Esta ley no puede ser vetada ni necesita de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. El derecho de iniciar leyes o decretos le compete al presidente de la República. Diputados y senadores federales. A las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Y a la ciudadanía, en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, que son algo así como más de 183,000 ciudadanos. La ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a esas iniciativas. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República puede presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiere presentado en periodos anteriores cuando se encuentren pendientes de dictamen. Si no fuere de esa forma, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deba ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, la cual debe discutirlo y votarlo en el mismo plazo
y bajo las condiciones señaladas. Las iniciativas de adición o reforma a la Constitución no pueden tener jamás el carácter de preferente. Los proyectos de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, deben discutirse sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos. El proceso de creación de leyes federales es de la siguiente forma. Cuando se apruebe un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprueba, se remite al Poder Ejecutivo, quien, si no tiene observaciones que hacer, lo publica inmediatamente. Se considera aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto que no sea devuelto con observaciones a la Cámara de origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Al vencerse este plazo, el Ejecutivo dispone de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Pero si transcurre este plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará, dentro de los 10 días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo alguno. Los plazos no se interrumpen si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución debe hacerse a la Comisión Permanente. Si el proyecto de ley o decreto es desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones a la Cámara de su origen y deberá ser discutido de nuevo por esta. Pero al ser confirmado por las 2/3 partes del número total de votos, pasa otra vez a la Cámara de Revisión. Cuando la Cámara Revisora sancione por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ley o decreto deben ser nominales. Si el proyecto de ley o decreto es desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese efectuado. Al examinarse de nuevo, si es aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprueba por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para esos efectos, pero si lo reprueba, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. Si el proyecto es desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de origen se centrará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterar en manera alguna los artículos aprobados. Cuando las adiciones o reformas hechas por la Cámara de Revisión sean aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes, en la de origen se pasará todo el proyecto al Ejecutivo. Cuando las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora sean reprobadas por la mayoría de votos en la de origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de esta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desechan en esta segunda revisión esas adiciones o reformas y el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras pasará al Ejecutivo.
Cuando la Cámara Revisora insista por la mayoría absoluta de votos presentes en las adiciones o reformas, todo el proyecto no puede volver a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. Para interpretar, reformar o derogar las leyes o decretos, se observará también ese mismo proceso legislativo. Si los proyectos de ley o decreto son desechados en la Cámara de su origen, no puede volver a presentarse en las sesiones del año. La formación de leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que se refieran a empréstitos, contribuciones o impuestos y reclutamiento de tropas, los cuales deben discutirse preferentemente en la Cámara de Diputados. Las iniciativas deben discutirse preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en este caso, el proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. El presidente de la República no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de las cámaras cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. Tampoco lo hará al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente. ¿Cuáles son las facultades del Congreso? Admitir nuevos estados a la Federación. La formación de nuevos estados dentro de los límites de los ya existentes. Para que ello sea posible, la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados deben contar con una población de por lo menos 120,000 habitantes. Comprobar ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política. Que sean escuchadas las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate sobre la conveniencia o no de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a rendir su informe dentro de los 6 meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. Deberá escucharse al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de los 7 días contados desde la fecha en que le sea solicitado. La erección del nuevo Estado debe ser votada por las 2/3 partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras. La resolución del Congreso debe ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Si la legislatura de la entidad federativa de cuyo territorio se trata no hubiera dado su consentimiento, la ratificación deberá ser hecha por las 2/3 partes del total de las legislaturas de las demás entidades federativas. El Congreso de la Unión también tiene facultades para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación. Imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.
En materia de deuda pública, para sentar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y recoger y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito puede celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. También aquellos que tengan como propósito la regulación monetaria, operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deben realizarse bajo las mejores condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por la Presidencia de la República. La aprobación anual de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiere el Gobierno de la Ciudad de México y las entidades públicas. El presidente informará anualmente al Congreso sobre el ejercicio de esta deuda y el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiera realizado, informando igualmente al Congreso de la Ciudad de México al rendir la cuenta pública. Establecer bases generales para que los estados, la Ciudad de México y los municipios puedan endeudarse, los límites y modalidades bajo los cuales puedan afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan. Deberán inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, en forma oportuna y transparente. Existirá un sistema de alertas para el manejo de la deuda y las sanciones aplicables a servidores públicos que no cumplan con sus disposiciones. Estas leyes deben discutirse primero en la Cámara de Diputados. El Congreso debe analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías, emitiendo las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive cuando se encuentre en receso el Congreso. Ello también aplica en el caso en que los estados tengan niveles elevados de deuda. De manera inmediata, se debe proveer a la ejecución y suscripción del convenio correspondiente, mismo que será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como los convenios que en su caso celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda. Otras facultades que tiene el Congreso de la Unión es la de impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. Crear leyes en toda la República sobre hidrocarburos y minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear. Y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 constitucional. También tiene facultades para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
Declarar la guerra en vista de los datos que le presente el presidente de la República. Para dictar leyes, según las cuales deban de declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. También para levantar y sostener a las instituciones armadas, ejército, marina de guerra y fuerza aérea nacionales, y reglamentar su organización y servicio. El Congreso también tiene facultades para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración, y también para salubridad general de la República. Existe un Consejo de Salubridad General que depende directamente de la Presidencia de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales son obligatorias en el país. En el caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tiene obligación de dictar inmediatamente todas las medidas preventivas indispensables, a reserva después de ser sancionadas por el presidente de la República. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones obedecidas por las autoridades administrativas del país. Las medidas que este Consejo ponga en vigor en la campaña contra alcoholismo y venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, deben ser revisadas con posterioridad por el Congreso Federal. El Congreso también puede dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos. Uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas. Fijar reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y cuerpo consular mexicano. También para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, así como trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en materia electoral. Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre federación, estados y municipios.
También tiene facultades para expedir leyes que establezcan delitos y faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, ejecución de penas y justicia penal para adolescentes que regirá en el país, en el orden federal y fuero común. La autoridad federal podrá conocer de delitos del fuero común si estos son conexos con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información y las libertades de expresión o imprenta. En materia concurrente, la ley federal establecerá el supuesto en que la autoridad del fuero común puede conocer y resolver sobre delitos federales. El Congreso también tiene facultad para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales federales. Para expedir leyes que establezcan bases de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, organicen la Guardia Nacional y todas las instituciones de seguridad pública en materia federal, así como la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Para expedir la ley que regule la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y todas aquellas que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y los entes públicos federales, así como expedir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. También para establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Organizar, establecer y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superior, superiores, secundarias y profesionales de investigación científica, bellas artes, enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y minería, artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y todos los institutos que se refieran a la cultura general de los habitantes de la nación. Para legislar sobre vestigios o restos fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, y dictar leyes encaminadas a distribuir entre los 3 niveles de gobierno el ejercicio de la función educativa, aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando la unificación y coordinación de la educación en todo el país para asegurar el cumplimiento de los fines educativos y su mejora continua en el marco de inclusión y diversidad. Legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma. Conceder licencia al presidente y constituirse en colegio electoral, designando al ciudadano que deba sustituirlo, con el carácter de interino o sustituto. Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, debiendo regir la contabilidad pública y presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial para la Federación, estados y municipios,
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para garantizar su armonización a nivel nacional. Para establecer contribuciones sobre comercio exterior, aprovechamiento y explotación de recursos naturales, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, agua, miel y productos de su fermentación, explotación forestal, producción y consumo de cerveza. Los estados participan en el rendimiento de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. La Federación también tiene facultades para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himno nacionales. Expedir leyes en materia de asentamientos humanos. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social y en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. Para expedir leyes que promuevan la inversión extranjera y la mexicana, la transferencia de tecnología y generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el país, para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Crear leyes en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Para crear la ley que instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos y que establece su organización, funcionamiento y recursos para impugnar sus resoluciones. Este tribunal tiene a su cargo la solución de las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. También es órgano competente para imponer sanciones a servidores públicos derivadas de sus responsabilidades administrativas, determinadas como graves, y a los particulares que participen en actos que se vinculen con esas responsabilidades, fincando a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, funcionando en pleno o en salas regionales.
Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado o en sus recesos por la Comisión Permanente, durando en su encargo 15 años improrrogables. En tanto que los magistrados de la Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por la mayoría de los miembros presentes del Senado o en sus recesos por la Comisión Permanente, durando en su encargo 10 años, pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos, y solo podrán ser removidos de sus cargos por causas graves. Para expedir leyes donde se establezcan las bases de coordinación de las acciones de los 3 niveles de gobierno en materia de protección civil. Para legislar en materia de cultura física y deporte. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de los 3 niveles de gobierno, así como la participación de los sectores social y privado. Para crear leyes en materia de pesca y acuacultura y su participación en los sectores social y privado. Para crear leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. Para crear leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de sociedades cooperativas, estableciendo las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de los 3 niveles de gobierno. Para expedir leyes que establezcan las acciones en materia de cultura, estableciendo los mecanismos de participación de los sectores social y privado. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Para legislar en materia de niños, niñas y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia suscritos por México. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. Para expedir leyes generales que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento de los registros civiles, registros públicos inmobiliarios y personas morales en entidades federativas y catastros municipales. Para crear leyes que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. Para expedir la ley general que organice y administre homogéneamente los archivos federales de los estados, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinando las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Para crear leyes en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales. Para crear leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y sanciones aplicables por actos u omisiones en que éstos incurran, así como las que correspondan a particulares vinculados con faltas administrativas graves y procedimientos para su aplicación.
para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan como propósito el manejo sostenible de las finanzas públicas en los 3 niveles de gobierno, para expedir leyes en materia de derechos de las víctimas, para expedir la ley en materia de mejora regulatoria a la cual deben de sujetarse los 3 órdenes de gobierno, para expedir la ley en materia de justicia cívica e itinerante, para crear la legislación única en materia procesal civil y familiar y de extinción de dominio. La Cámara de Diputados tiene las siguientes facultades exclusivas: expedir el bando solemne que dé a conocer en la República la declaración de presidente electo efectuada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La coordinación y evaluación del desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. La ratificación del nombramiento que el presidente haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición. El gobierno de coalición será un acuerdo pactado por el presidente de la República y los partidos políticos que en aquel intervengan, donde debe de plasmarse una agenda legislativa, orientación que tendrán las políticas públicas y las causas de su disolución. La aprobación anual del presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez que se aprueben las contribuciones que deban decretarse para cubrirlo. Se podrá autorizar en ese presupuesto las erogaciones plurianuales para los proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. El presidente debe hacer llegar a la Cámara la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos, a más tardar el día 8 de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados debe aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. No pueden existir otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter en el mismo presupuesto. Declarar si procede o no penalmente contra los servidores públicos que hayan incurrido en delito, así como conocer de las imputaciones que se hagan a aquellos y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra estos se promuevan. A la Cámara de Diputados también corresponde la revisión de la cuenta pública del año anterior para evaluar los resultados de la gestión financiera y comprobar si la misma se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto, verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La revisión de la cuenta pública se realiza por la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si existen discrepancias entre las cantidades correspondientes a ingresos o egresos en relación a conceptos
y partidas respectivas, o no existe exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o gastos realizados, deberán determinarse las responsabilidades que correspondan. En caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad solo puede emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos. La cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente debe ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el día 30 de abril del año siguiente. Se podrá ampliar el plazo de presentación y la prórroga no podrá exceder de 30 días naturales. En ese supuesto, la Auditoría Superior contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública. Los diputados concluirán la revisión de la cuenta pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en un análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la fiscalización superior. Ello sin menoscabo de que el trámite de las observaciones y recomendaciones, así como acciones promovidas por la auditoría, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en la Constitución. La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. Otra de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados es la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Por último, la Cámara de Diputados debe designar por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Es importante mencionar que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no puede dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo contemplado en la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar la remuneración respectiva, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior. Los tres poderes de la Unión, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores son las siguientes: analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en la información anual que el Presidente de la República y el Secretario de Relaciones Exteriores rindan al Congreso. Además, deberá de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Presidente de la República suscriba. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de los secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición
con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina, del secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal, del secretario de Relaciones, embajadores y cónsules generales, de los empleados superiores del ramo de relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Autorizar al presidente de la República para que permita la salida de tropas nacionales fuera de los límites del territorio nacional, así como el paso de tropas extranjeras por territorio mexicano y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Declarar la desaparición de todos los poderes constitucionales de una entidad federativa. Nombrarle un titular del Poder Ejecutivo Provisional, quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales de ese Estado. El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado, a propuesta interna del Presidente de la República, con aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes y en sus recesos, por la Comisión Permanente. El funcionario nombrado no podrá ser electo titular del Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. La desaparición de poderes se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del gobernador. Esa desaparición de poderes se puede suscitar en los siguientes casos. Primero, cuando quebranten los principios del régimen federal. Segundo, cuando abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor. Tercero, cuando los gobernadores se encuentren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico. Cuando prorroguen su permanencia en los cargos después de cumplido el periodo para el que fueron electos o nombrados. Y por último, cuando promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distinta a la establecida en la Constitución Federal. El objetivo de la declaratoria de desaparición de poderes es reconstruir los poderes constitucionales de un Estado, mas no eliminarlos. Otra de las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores es la de resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa, cuando alguno de ellos acuda con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se interrumpa el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. El Senado dictará su resolución sujetándose a la Constitución Federal y a la de la entidad federativa. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de faltas u omisiones que cometan servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho.
Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de aquellos. Autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los estados. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, previa comparecencia del titular de la Secretaría del ramo. Nombrar a los comisionados del Organismo de Acceso a la Información Pública. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República, nombrando a dicho servidor público y formular objeción a la remoción que del mismo haga el presidente de la República. Cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. Comunicarse en la Cámara Colegisladora y con el Ejecutivo Federal por medio de comisiones de su seno. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. Y por último, expedir convocatoria dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante para elecciones extraordinarias, que deben celebrarse dentro de los 90 días siguientes con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros, en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente. Durante los recesos del Congreso Federal se integrará una comisión permanente compuesta de 37 legisladores, de los que 19 serán diputados y 18 senadores. Serán nombrados por sus respectivas cámaras en la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular, las cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio un sustituto. Entre sus facultades se encuentra la de recibir la protesta del presidente de la República, resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras para turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a efecto de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones. Acordar por sí, o a propuesta del presidente de la República, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes. Esa convocatoria debe señalar el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en colegio electoral y designe presidente interino o sustituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría. Conceder licencia hasta por 60 días naturales al presidente de la República. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles
y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Y por último, conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presentadas por los legisladores. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Sus funciones serán ejercidas conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La auditoría puede iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que en su caso realice se refieran a la información definitiva presentada en la cuenta pública. Puede solicitar información del ejercicio en curso respecto de procesos concluidos y tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda. Fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La auditoría puede solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública. También deberá de entregar a la Cámara de Diputados el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, deberá de guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría. De la misma forma, debe investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, efectuando visitas domiciliarias únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones. Y derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales. La Cámara de Diputados debe designar al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Su titular durará en su encargo 8 años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola ocasión. Inclusive, puede ser removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento. El auditor no puede formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados, en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Los poderes federales, los estados y demás entidades fiscalizadas deben facilitar los auxilios que requiera la Auditoría Superior para el ejercicio de sus funciones, y en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la ley. Toda persona o dependencia
que reciba o ejerza recursos públicos federales debe proporcionar información y documentación que solicite la Auditoría Superior de conformidad con el procedimiento establecido y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionarla, los responsables serán sancionados en los términos legales. El presidente de la República aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la Constitución.